Bueno, queridas, buenos días, bienvenidas con todas. Hoy vamos a comenzar, continuar con el estudio del curso de la serie Cómo ser bendecida. Vamos ahora estudiando el principio 6 esta semana. Tenemos que dejar de hacer lo que sabemos que está mal. Bueno, primeramente dándole la bienvenida a ustedes, pidiéndole a nuestro amado Señor que cubra nuestros corazones y que en este día y en este tiempo en el que nos ha permitido reunirnos, sea su Santo Espíritu el que nos guíe a compartir conforme a su voluntad. Entonces, como decía, empezamos con el principio número 6 y fue muy bonito cuando lo empecé a leer, porque me di cuenta que tiene mucho que ver con el video que se compartió el día jueves sobre las promesas. Esta semana tocó las promesas para cuando las emociones nos abundan, nos sobreabundan, ¿verdad? Y me causó mucha ternura ver cómo el Señor siempre toda enseñanza la engrana y la une de una manera tan hermosa, porque cuando se trabajó en el video, no estaba consciente de la lección que nos tocaba esta semana. Y es tan bonito ver cómo el Señor siempre está ahí listo para siempre reafirmarnos en conocimiento. Em, Quiero compartirles que esta enseñanza me remontó mucho tiempo atrás, cuando recién empezaba yo en estos caminos del Señor, ¿no? Ahora puedo regalarles o decirles que este camino, si bien es cierto, el Señor utilizó algo que nos dolió mucho, que nos quebró, nos quebrantó, dejó nuestro corazón listo para que entrara su palabra, si bien es cierto, y que lo buscamos por obtener aquello que hemos perdido. Debemos tomarlo como un viaje, preciosas, que el Señor quiere que caminemos con Él. Luego vendrá como Él quiera acomodar toda situación, ¿no? Pero en un inicio recuerdo que una de las cosas que poco a poco el Señor fue cambiando es que de repente yo hacía mis ayunos para tratar de forzar al Señor en algún sentido, ¿no? Por ejemplo, que cambie a mi esposo o que quiere obtener algo, ¿no? Pero esas son las maravillas del Señor, ¿no? Que amorosamente Él nos va enseñando día con día. Creo que hemos leído en la Biblia todas que el ayuno también sirve para protección, como lo hizo Esther, para encontrar un favor del Señor, como lo hizo ella, ¿no? Y tantos ejemplos más. Sin embargo, recuerdo yo la primera experiencia con ayuno que el Señor me trajo a memoria. En este momento fue un ayuno que duró 7 días, que el Señor me llamó a hacerlo 7 días, solo de agua, nada de alimento. Y ese Señor, no voy a poder, me voy a desmayar. Pero amorosamente el Señor ahí me enseñó lo que es la fuerza que Él nos puede dar de manera espiritual cuando nuestra carne merma. Si bien es cierto, cuando uno ya está extremadamente débil, no tiene tiempo o fuerzas para pelear, para enfrentarse con alguien o simplemente entrar en un tipo de desaveniencia con alguna persona. Pero lo que yo entendí ahí fue la verdadera fuerza del espíritu. No entendía yo de dónde sacaba fuerza. Vivo en una ciudad muy calurosa y muy húmeda. Entonces, cada vez que yo salía, yo decía, me voy a desmayar, Señor. Pero cada vez que yo salía era como una fuerza me revestía y me llenaba y podía continuar con mi día con normalidad. ¿A qué voy con esto? Que el capítulo de hoy, la enseñanza que hoy nos da el Señor, es de que debemos ejercitar el, el espíritu. Y una de las herramientas para hacerlo es efectivamente el ayuno. Yo en lo personal tengo que confesarme con ustedes que desde hace un par de meses no hago ayuno. Eh, Me he dejado llevar también porque he tenido quebrantos en mi salud y por lo cual le pido perdón a mi amado y que me llamó la atención también por medio de la lección.
Y es que ni siquiera le había preguntado cómo llevar mi ayuno en las condiciones en las que mi salud me permite actualmente, ¿no? Pero con esto quiero, preciosas, animarlas a buscar del ayuno, a buscar eh, de que el Señor te transforme a través del ayuno. Como les decía, en mi ignorancia, a veces en un inicio yo buscaba el ayuno para obtener algo, ¿no? A veces en nuestra ingenuidad tratamos de torcer la mano del Señor, tratando de obtener algo, tratando de que una circunstancia cambie, que una persona cambie. Pero con el tiempo entendí que el ayuno es para ser transformadas nosotras mismas. No digo que el Señor no nos llame a veces a ayuno por una persona, por una situación, por alguna condición, sí, pero es porque Él nos llama a hacerlo de esa manera. Sin embargo, creo que es importantísimo entender que estamos en un viaje de restauración personal y debemos trabajar conforme al Señor para ser transformada, para cambiar esa mentalidad que tenemos nosotras y con la que tanto tiempo se ha alimentado nuestra carne. Y uno ya a veces hasta por inercia reacciona de ciertas maneras, sin saber que no estamos actuando conforme a la voluntad del Señor. Quiero cerrar mi intervención con dos versículos que el Señor me dio esta mañana para compartirles. El primero se encuentra en Gálatas 5:24, que dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y el segundo está en Romanos 8, del 5 al 6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, veías, eso es lo que quería compartir. Por el momento es lo que el Señor trajo a mi corazón para compartirles. Les voy a dar el espacio. Sé que Vanessa no puede compartir. Em, Voy a ver quién más. Ruth tampoco. Janice tampoco. Caitlin tampoco. Nadie. Nadie puede compartir, creo. Lina no tiene nada, al menos no he leído. Lina, ¿será que nos puedes compartir, Bella? Bendiciones, ¿me escuchan? Sí, Bella, te escuchamos. Adelante. Sí, soy Lina en México. Bueno, pues yo también estoy un poco como tú y me ponía a reflexionar un poco en esta lección acerca del ayuno, porque eh, a pesar de que sí lo he sentido y lo he hecho, pero ya no como al principio, como tú mencionabas, he estado sintiendo eso en mi corazón de que debo hacerlo, ¿no? Más sin en cambio, no lo he pospuesto algunas veces porque digo, no lo voy a hacer como tú decías, no por querer, como luego dicen, torcerle el brazo a Dios para que haga algo para mí, ¿no? Y es lo que le estoy pidiendo a mi amado, esa dirección también, pero yo creo que la lección habla acerca de que si tenemos que hacerlo es porque lo tenemos que hacer, ¿no? Y para mí me ha resultado un poco difícil en estas últimas semanas, pero le agradezco a mi amado que me está hablando al corazón a través de esta lección para que pues me alinee a su voluntad y no dejemos llevarnos por las cosas que nos alejan de él, ¿no? Porque poco a poco así entra ese desánimo, ¿no? De que pues hoy lo hago o si no lo hago a lo mejor no está mal, ¿no? Pero bueno, es un poco difícil a veces para mí porque luego pues es agarrar todo un día, ¿no? Completo para el Señor y no es que no lo busque, pero sí siento que estas últimas semanas se me ha hecho difícil en esa área del ayuno. Así que, bueno, yo le agradezco a mi amado porque nos anima, porque nos alienta para que podamos nosotros volver a su voluntad y le agradezco su paciencia porque a pesar de que no lo he hecho, he sentido
está a mi lado, he sentido que me da ánimos, he sentido que me escucha y le agradezco que él dice que se, que se acuerda, ¿no? De nosotros, de que somos polvo y sabe que a veces somos débiles y fallamos, ¿no? Yo le agradezco a él porque ha estado conmigo en estos días, ¿no? Que mi Ete ha estado aquí en casa, porque sé que es el Señor calmando mi corazón, calmando mi mente y todo el tiempo estoy en oración en mi mente, en las mañanas, por el día, y sé que es Él el que me muestra su palabra para que yo pueda continuar creyendo en Él y caminando en Él, eh, aferrándome a Él, amándolo a Él, que es lo que yo le decía el día de ayer, que yo es lo que quiero, ¿no? Estar siempre con Él, porque me ha alejado de mi amado en algunos tiempos y no me siento en paz, me siento intranquila. Y ahorita yo le agradezco a Él porque Él ha estado a mi lado y porque me ha sostenido, porque me ha dado su palabra de que esté tranquila en Él y que esté confiada en Él, ¿no? Sabiendo que venga lo que venga, Él va a estar pues al frente de mí y de mis hijos, de mi casa y que Él va a dirigir todo para bien. Así que nada más en esto le pido perdón a mi amado como tú acerca del ayuno porque lo he pospuesto algunos días y voy a tomarlo en cuenta nuevamente y le agradezco por sus oraciones de todas ustedes para que sigamos orando las unas por las otras. Sabemos que cuando oramos unos por otros, también nosotros somos animados, somos alimentados y somos fortalecidas, ¿no? Unas con las otras. Gracias a todas por sus comentarios. Bendiciones a todos. Gracias, Lina, por compartirnos y derramar tu corazón aquí con nosotras. Bella es el Señor es quien nos guía, como te digo, yo por cuestiones de salud he pospuesto y no me he tomado el tiempo irresponsablemente, y lo confieso con ustedes, de preguntarle al Señor cómo seguir con mis ayunos en la condición de salud en la que me encuentro actualmente. Pero Él siempre nos guía, Bella. Para mí en un principio era tortuoso tener que hacer un ayuno ahora que ya no vivo sola. Me era mucho más fácil cuando vivía sola, pero ahora que no vivo sola, era un poco preocupante para mí, Señor, ¿cómo voy a hacer? Pero el Señor me guió, me instruyó y a decirlo, por ejemplo, a mi papá, porque él se daba cuenta cuando comía, cuando no comía, no. Y me llamaba la atención como papá preocupado. Pero siempre en algún momento yo empecé a decirle, papá, hoy voy a pasar tiempo con el Señor, comeré a partir de tal hora. Ah, bueno, está bien. No hacíamos preguntas, ¿no? Entonces es como el Señor nos guía a hacerlo. Y algo que quería recalcar que el Señor me trajo a memoria cuando hablabas y me compartías, es que la lección se llama aumento del espíritu. Hay que ejercitarlo, como cuando ejercitamos nuestro cuerpo, tenemos una meta de, qué sé yo, mantener nuestro peso, o bajar de peso, o tener, o trabajar en masa muscular. No, es un proceso y para eso tenemos que ejercitar nuestro cuerpo en función de ello. ¿Cómo ejercitamos el espíritu? A través de ayuno, de oración, de tiempo a solas con el Señor, de dedicarnos únicamente a Él, de tiempo en la palabra con el Señor, de leer las lecciones que Él nos guía, leer libros, algo, siempre Él nos guía a hacer algo, pero es disponernos realmente, ¿no? Así como nos disponemos para hacer ejercicio físico, así como nos disponemos para cualquier otra cosa. O incluso el Señor no necesariamente nos llama a hacer ayunos de alimento. Nos llama, a mí me tomó un tiempo también que ayunar televisión, no ver nada de televisión, nada, absolutamente nada. Ayuno de redes sociales, ¿no? Ayuno de ciertas comidas como la elección. Entonces, preciosas, es importante tener presente eso, que estamos en una carrera y tenemos un llamado. El Señor nos ha llamado, a pesar de haber pasado por un dolor, ese dolor fue aprovechado para ejecutar el llamado que desde los inicios de los tiempos ya teníamos en su corazón para con nosotros. Entonces, saber que estamos en esa carrera,
Sí, hemos sido llamadas a través de un matrimonio quebrantado, una familia quebrantada, pero no enfocarnos en eso, preciosa, no enfocarnos necesariamente en aquello que puede volverse un ídolo, sino también tener presente de que todas tenemos un llamado, que es el ser construidas en el Señor y vivir para su reino, y debemos ejercitarnos para ello, Bella. Gracias, Karina. Karina Bella, no sé si nos puedas compartir. Hola, buenos días. Sí, Bien. ahorita, esta clase esta lección, perdón, que estudiamos, bueno, yo les voy a contar que yo tengo un testimonio especial sobre esa lección. Hace como, yo ayuno todos los meses, pero este mes de marzo no lo había hecho ningún día y el mes de febrero no tampoco, solo lo hice en enero. Y a días venía leyendo en los recursos del ministerio sobre la importancia de ayunar, pero me negaba a hacerlo. Y no es porque me guste mucho el comer, porque al contrario, casi que soy muy poca para comer, pero no sé por qué. Mi carne no quería. Y entonces tuve una experiencia con mi esposo terrenal. Vinieron dos personas a contarme cosas que él estaba haciendo y yo, la primera persona, yo escuché, no dije ni una palabra, solamente escuché, pero con la segunda persona yo me atreví a dar dos opiniones, no opiniones positivas, obviamente, ¿verdad? Y entonces, cuando yo llegué a mi casa, yo meditando en la noche, mientras leía la palabra, y yo sabía que esas dos cosas que había dicho, obviamente no estaban bien. Pues al siguiente día que yo me desperté, todas las mañanas yo estoy leyendo los recursos del ministerio y había encontrado ese que nunca lo había leído, de cómo ser bendecida. Y entonces empecé sin orden, ningún orden. Se le dije al Señor, Señor, yo quiero leer un capítulo que me hable qué es lo que está pasando en mi corazón. Porque cuando las personas vinieron a llenarme mi mente de esos pensamientos negativos, mi reacción era llamar a mi esposo terrenal y terminar con mi matrimonio, pidiéndole yo el divorcio, aún sabiendo que no es correcto, porque yo lo sé, yo lo he leído en todo lo que leído de una mujer sabia, he leído la palabra, he leído el libro de cómo Dios va a restaurar nuestro matrimonio. Yo lo sé, pero en mi corazón yo lo sentí. Sentí el deseo, no lo hice, pero el deseo lo sentí. Y la palabra del Señor dice que aunque no lo hagamos, pero ya lo hemos pensado y ya lo tenemos en la mente y en el corazón, ya lo que falta para hacerlo es muy poco. Entonces ya el pecado yo había dejado de entrar al pecado a mi vida. Pero yo sabía el siguiente día que yo estaba mal y entonces yo le dije a mi amado esposo celestial que me indicara qué quería. Yo le dije, algo me falta, porque no sentí enojo, no sentí, pero yo había algo ahí. Y yo le dije, quiero que me reveles qué es lo que yo tengo en mi corazón todavía en contra de mi esposo terrenal y cómo yo puedo, cómo Señor, yo puedo sacarlo. Porque yo sé que yo sola no puedo. Yo lo sé y lo tengo bien claro. Y entonces yo le hablaba a mi esposo en oración en la mañana y cuando leí, la lección, me llamó mucho la atención el título y comencé a leerlo. Mi sorpresa es cuando yo termino, ya para terminar, donde Eric nos da las cuatro pautas de lo que tal vez estamos haciendo mal. Entonces yo me encontré con la mía, yo encontré la mía perfectamente. Encontré donde yo no estoy ayunando, encontré donde en mi corazón todavía había falta de perdón, tal vez no en una manera grande, pero sí y estaba todavía, habían vestigios ahí escondidos que yo tenía guardados todavía para mi esposo terrenal. Y entonces mi, fue como que sentí que mis ojos se abrieron, donde Eric me dice que yo todavía no he soltado. Tal vez yo no hablo de él, tal vez yo no hago nada, pero en ese momento que fueron dos o tres comentarios, yo no lo busco, yo no lo llamo, pero con esos dos o tres comentarios, mi amado me explicó, me mostró que todavía en mi corazón había algo que sanar, que todavía había que sacar eso de mí. También me mostró que a veces estoy como muy ansiosa por decirle, yo estoy orando, yo estoy leyendo, de repente ayuno, y yo miro que nada cambia. Y estoy tratando de imponerle mi tiempo a él. Y también eso, esa lectura me invitó a soltar todo eso, todo, el tiempo, el momento, el perdón a mi esposo terrenal y a rendirme en los brazos de mi amado y decirle que su voluntad prevalezca sobre la mía. Entonces realmente yo la verdad tengo un testimonio bien grande y por algo mi amado quería que me conectara porque les voy a comentar que yo no puedo. Yo cuando
Yo lo que hago solamente es después ver los videos en YouTube, pero ahorita por motivos de mi trabajo no estoy trabajando. Y entonces yo dije, yo me voy a conectar porque estas reuniones fortalecen mi espíritu. Y yo sé que es que él quería que yo compartiera cómo él me está guiando, cómo aunque yo me quiera oponer en mi carne, él me va a hacer que yo tengo que entender que este viaje de restauración es para mí, que él me quiere a mí, que él desea mi corazón, que él quiere que yo me centre en él y en nadie más. Y esta lección me hizo crecer. Y hoy en la mañana que vi otra vez la lección, no me la puedo perder, dije, porque realmente mi amado quiere que yo esté testificando de lo amoroso, de lo compasivo, de lo paciente, de lo cuidadoso que es con nuestro corazón y como Él quiere ese corazón sano para que recibamos a nuestro esposo terrenal cuando estemos preparadas. Entonces yo solamente quiero terminar con esto, de que realmente el amor que Él nos tiene es inconmensurable, que si seguimos obedeciendo y dejándonos guiar, Él nos va a ir fijando, mostrando y sacando a la luz cada una de las cosas que todavía están en nuestro corazón, que no hemos terminado, porque nosotros no podemos, la verdad, pero Él sí puede. Entonces me llamó y me invitó a seguir ayunando, a no cansarme, a vencer a mi carne y a darle a Él el poder y la autoridad en mi vida. Gracias por compartir conmigo y gracias por escuchar. Gracias, Karina, también por compartirnos ese testimonio que tienes, que el Señor te ha dado. Y hay algo que el Señor me recordaba mientras hablabas, Karina. Y es que cuando el Señor nos lleva a una lección y de repente hay algo que nos incomoda, ouch, es ahí donde el Señor quiere llamar nuestra atención. A mí me pasó con esta lección. Algo me incomodó y sé que tengo que trabajarlo con mi amado. Y ya en lo íntimo trabajaré con él sobre lo que él quiere, está escudriñando en mi corazón. Pero es lo importante, entender las formas en las que el Señor nos llama y nos habla también, ¿no? Gracias, Karina, por compartirlo. Le voy a dar el paso a Vanessa. Vanessa, ¿podrás compartirnos? Veo. Sí, ahorita sí puedo. Eh, Adelante. em, bueno, hola chicas, espero todos se encuentren bien. En efecto, cuando creo que ayer la misma Karina pasó esta misma lección ayer, la escuché y vino a mi mente eh, todo el proceso vivido. En efecto, yo sí he estado buscando ayunar. Estuve por el tema del trabajo, mi ayuno lo estoy haciendo nada más mediodía por el tema de trabajo, porque hay áreas donde puedo enfocarme más a hablar como con él y dedicar más tiempo a otras áreas que no puedo. Después de la tarde se me hace un poco difícil. Entonces, en efecto, hay veces yo pensé al principio que este ayuno podía hacerlo para mi esposo, para mi ex esposo, pero el Señor ha ido trabajando y le he pedido al Señor orientación y creo que la mejor manera de ver la orientación es eso, es rendirme ayuno. Aunque ahorita no puedo ver claramente, aunque estoy ayunando y le estoy diciendo, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque este ayuno que estoy haciendo no es algo que Él me haya dicho, ayuna tantos días, ora por esto o haz esto. No, yo solo me estoy rindiendo. Sé que tengo áreas que trabajar, como lo es el perdón, el soltar, eh, nos, muchas, ok, ya, you're welcome. Muchas personas, you're welcome. Muchas personas me han dicho que bueno, que es muy pronto a lo mejor mi proceso, tengo apenas 4 meses, ha sido bastante difícil para mí, pero a eso me refiero, como estoy tan necesitada del Señor en cada área de mi vida, eh, le he pedido a Él dirección y lo que sí he notado es que muchas veces después de hacer el ayuno, hubo un día en específico que estaba libre, estaba en casa y lo estaba haciendo, y ese día, después que terminé mi ayuno, en mi casa, eso me vino una tristeza tan profunda, pero tan profunda, que yo dije, no, no vale la pena seguir en nada de esto. O sea, era como algo que se me nubló por completo y yo decía, wow, pero ¿por qué me siento así después de esto? Y he entendido, a medida que voy leyendo, que ese es el enemigo.
porque no quiere que yo ayune, el enemigo no quiere que yo ayune, el enemigo está poniendo fortalezas, está desviando o poniendo en mí desviar la mirada, porque sabe el gran poder que tiene el ayuno en la oración. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes, chicas. No se desanimen. No sé si a algunas de ustedes les ha pasado lo mismo, pero si eso llega a pasar, ténganlo por seguro que ese es el enemigo que sabe que esa es una arma poderosa donde nosotros tenemos y que él no quiere. Gracias, Vanessa, por compartir. Sí, a todas creo que nos ha pasado eh, impedimentos dentro del ayuno. O si pudiéramos contarlos muchísimas cosas mientras estamos ayunando o tenemos la decisión de ayunar, aparecen mil cosas. En lo personal me ha pasado que voy a ayunar y me aparece una invitación para algo, alguien viene y me invita para algo, viene una visita. O sea, siempre va a haber oposición. Y y algo que tú nombrabas, y es aprender a reconocer eso también nos lo da el Espíritu Santo, el tiempo con el Señor. Uno aprende a conocer, como una relación, uno aprende a conocer a la persona que está contigo, ¿no? Cuando la tristeza que invade tu corazón eh, viene con una especie de desánimo, no es del Señor, porque su palabra nos dice que la tristeza que viene de Dios es para producir arrepentimiento y consecuentemente va a llevar a la salvación. Entonces, si tu tristeza no viene en esa parte, sino que es una tristeza de desánimo, hay que saber también identificarlo, ¿no? Y poder entregar al Señor ese corazón. Por eso siempre las animo, bellas, y me animo a mí a veces a recordármelo también cuando la vida golpea duro o las emociones golpean duro. Es decir, tengo que llevárselo al Señor, porque yo no soy suficiente ni puedo confiar en mi propio entendimiento de lo que me está pasando, ¿no? O sea, ni yo puedo escudriñar mi propio corazón. Solo el Señor. Entonces, derramar en el Señor nuestras emociones y lo que sentimos es lo que nos va a dar la herramienta, porque Él es el único que sabe, ¿no? Él nos va a decir qué debemos hacer, cómo debemos orar, Él nos va a mostrar el área en que estamos eh, cayendo o en la que estamos fallando, y es necesario ese aprendizaje. Gracias, Vanessa, por compartirlo. Le voy a dar el paso a Anastasia. No sé si nos pueda compartir. Hola Perlita, hola chicas. Afortunadamente pude asistir a esta reunión. Me gustan mucho estas lecciones, siempre las he leído varias veces porque son de mucha bendición. Y sobre el ayuno hay muchísimas cosas que hablar, muchísimas, muchísimas, muchísimas. Yo creo que también comencé un poquito como lo describía Perlita, con ese como con ese entendimiento de que el ayuno de alguna manera hacía que uno pudiera torcerle la mano a Dios y conseguir lo que uno quería. Pero a medida que fui caminando con el Señor, empecé a entender que no se trataba de lo que yo quería, sino de lo que Él quería. Y, y mis ayunos comenzaron ya con ese entendimiento y profundizando mucho Isaías 58, que fue como lo que él me guió primero a estudiar para entender en mi corazón de qué se trataba el ayuno, porque no es solamente aguantar hambre, sino es la actitud del corazón. Em, entonces, como que cuando él me llevó a hacer todo ese estudio y a comprender básicamente qué era el ayuno para mí, bueno, para el Señor, empecé a ayunar principalmente para romper cadenas en mí, porque creo que inicialmente estaba muy enfocada en cambiar la situación, en que mi esposo cambiara, en que las otras personas cambiaran, eh, y no tanto en mí. Como que uno cuando comienza el viaje, uno piensa que uno está haciendo todo bien o que uno es, como uno se ve como la víctima, ¿no? Entonces uno cree, no, yo estaba haciendo las cosas bien, pero realmente somos los que necesitamos también ayuda. Em, y he ayunado de muchas formas, también ayuné toda cosa buena, también ayuné, em, he tenido periodos de ayuno de televisión, que fue un ayuno muy largo que hice, como yo creo que 2 años. Em, Tuve periodos de ayuno de solamente comer verduras,
que el Señor me guió a solamente comer verduras o solamente tomar jugos de verduras. Y fueron ayunos así guiados, que el Señor me indicaba qué hacer. Tengo que confesar que hace, no sé, tal vez 6 meses que no hago un ayuno. La última vez hice un ayuno de 7 días porque el Señor me guió, que fue para conocer su voluntad sobre lo que estaba pasando con ese mensaje que Él me había dicho de que pausara la comunicación con mi esposo terrenal. Entonces, suavecito. Entonces, en ese momento, yo lo hice fue para buscar sabiduría porque estaba muy confundida y me sentí guiada a hacer ayuno. Y fue hermoso porque además el Señor me confirmó lo que me estaba hablando al corazón, me dio palabra específica para ese momento, para lo que estaba atravesando, para lo que Él está trabajando en mi corazón. Eh, entonces, bueno, como hice ese ayuno tan largo y yo tengo una cosa y es que yo me bajo muy fácil de peso y me cuesta mucho subir de peso. Entonces, claro, como fueron 7 días, pues yo ya al séptimo día yo estaba súper delgada, me bajé mucho de peso y por eso dije, tengo que pausar para recuperarme nuevamente y poder resistir nuevamente cuando vaya a ayunar, porque si ayuno cada fin de semana, pues no voy a poder ganar peso. Y por eso es que no he ayunado, pero claro, cuando el Señor me trajo esta lección, justamente dije, el Señor me está llamando a retomar mis ayunos, a retomar ese tiempo de ayuno. Testimonios muchos. Recuerdo mucho cuando comencé estas lecciones, el Señor me llevó a hacer un ayuno para romper la ira. Yo era de muy mal genio, yo vivía de mal genio. Y era una de las características que decían, o sea, como que cuando iban a hablar de mí, tenían que decir, ella es de mal genio. O sea, es como lo primero lo que me identificaba a mí. Entonces, cuando el Señor me llevó a hacer ese ayuno, fue muy lindo, fue muy especial el mensaje que me dio y me llegó tanto al corazón y una limpieza tan profunda de mi alma, en llanto, en reconocer como mi pecado y esto, que sentí una liberación inmediata. Fue inmediato el cambio en mí y después de eso yo no he vuelto a ser esa persona iracunda que solía ser, no he vuelto a ser. Y de hecho ya ni siquiera lo recuerdan o me hablan describiéndome de esa manera, ya no. Eh, También antes de comenzar esta segunda etapa de mi viaje tan compleja, el Señor me llevó a hacer un ayuno, también creo que fueron 3 días, em, y fue un ayuno también de liberación. Él lo llamó el ayuno de liberación y avance. Y me guió a orar por muchas cosas, muchas cadenas en mi matrimonio y específicamente por el temor. Y yo pensé que yo ya había sido libre del temor y todavía me estoy dando cuenta de que hay muchas áreas en mi vida en las que el temor está reinando, en las que el Señor quiere liberarme de temor. Y es impresionante cómo Él empieza a tratar poco a poco cada una de las áreas y le va mostrando a uno, hay temor aquí, hay temor allá. Y en este tiempo en que he estado viviendo con mi mamá, como que muchas cosas han aflorado que yo no me esperaba, pero que me han hecho como abrir los ojos a muchas actitudes y reacciones que para mí han sido normales, pero que ahora estoy viendo como esto no es normal, esto me está haciendo daño. Y estoy reconociendo que he vivido en temor en muchas cosas, aún todavía. Y creo que tal vez por eso el Señor me ha llamado ahorita a ayunar, porque todavía hay cadenas de temor que romper y cosas que me está revelando al momento de mí que necesita romper. Entonces, claramente Él nos va a llamar, Él sabe cuándo es el tiempo de ayunar y también es lindo que nosotras también dediquemos ese tiempo de no solamente ayunar por las cosas que Él tiene que romper o que hacer nosotras, sino por que nosotras nos acerquemos más a Él. Porque a la final el que nosotras estemos limpias de pecado, el que nosotras estemos limpias de corazón, de los motivos del corazón, es lo que nos permite estar cerca de Dios. Porque la palabra nos dice que el que puede estar cerca de Dios es el que tiene un corazón puro
y manos limpias delante de Él, o sea, el que no está en pecado y el que tiene motivos limpios y puros delante de Él. Entonces, esa principalmente es mi motivación, que el Señor me llene más de Él, que Él sea como el que brille en mi vida, que si Él me va a limpiar del temor es porque Él va a brillar más en confianza en mi corazón, Él va a brillar más en glorificarse en mí y que pueda ser fuente de atraer a más personas hacia Él, porque a la final eh, todo se trata de que todos podamos llegar a ese lugar de salvación con Él, ¿no? A esa nueva tierra que Él va a hacer para nosotras. Entonces, creo que eso es lo que da en mi corazón para compartir, Perlita. Ay, gracias, Anastasia. Ay, le agradezco tanto a mi amado. Voy a ser un poquito infidente en lo que el Señor me estaba llamando a hacer ayuno y por eso me encantan estos compañerismos, estos tiempos de reunión, porque el Señor también nos habla a través de cada una de nosotras. A mí me llamaba a hacer un ayuno por el miedo. Cuando la escuché a Anastasia hablar sobre eso, digo, wow, amado, gracias. Gracias, gracias, porque es confirmación, es lo que siento que estoy siendo llamada y el hecho de que sea nombrado, ¿no? Aquí mientras revelamos lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, es esa confirmación, ese es el camino que me ha mostrado que tengo que seguir, ¿no? Y que pueda revelar también lo comparto porque podamos nosotras ver el amoroso corazón que tiene nuestro amado con nosotros. Eh, a veces como vivimos en el mundo, pensamos que nuestro amado reacciona como el mundo nos ha enseñado a ver. Y en lo personal a veces veo esa parte, ¿no? Como que, ay, otra vez fallé, ay, otra vez estoy cayendo en el miedo, ay, otra vez estoy cayendo en esto. Y a veces como que nos cerramos un poquito y a veces sí siento que el Señor me ha dado ese ejemplo como de Eva cuando falló con Adán, ¿verdad? Y se escondieron del Señor, ¿no? Eh, y eso es lo que yo no quiero hacer. Eso es lo que yo no quiero hacer. Quizás de la vergüenza esconderme y no decirle y no dejar que el Señor trabaje y obre en esa área que Él quiere trabajar en mí, que como decía Anastasia, es un área que Él está utilizando para que nosotras nos acerquemos a Él, porque ese es el fin. El fin es que llegado el tiempo en que Él venga o nos llame a su presencia, ay, podamos escuchar esas palabras de que te conozco, te dejaste conocer, ¿no? Y que podamos entrar libremente a su abrazo y a su presencia, de dejarnos conocer por el Señor. Entonces, bellas, gracias por asistir, quedémonos con eso, tenemos que ejercitar nuestro espíritu en el Señor. Es como una carrera, su palabra nos dice, estamos en una carrera, debemos ejercitar el espíritu porque Él es el que nos va a ayudar a caminar en todo tipo de proceso que estemos atravesando. Preciosas, gracias por reunirse con nosotras, por compartir, que tengan un lindo fin de semana.